Todo el mundo habla del arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa. Durante años se presentaron como una élite intocable, y ahora se prueban uniformes de prisión en Estados Unidos. Pero esta historia tiene continuación. Se trata de sus hijos, que desaparecieron junto con el acceso a cajas fuertes secretas. Mientras 3 hijos de Cilia se escondieron primero, el hijo biológico de Maduro, a quien en Venezuela apodaron el Kim Jong-un local, se quedó llorando frente a las cámaras. Pero, ¿qué destino espera a estos hijos dorados y dónde se esconden ahora? ¿Cómo lograron construir una enorme fortuna sobre personas hambrientas? Y lo más importante, ¿a dónde desaparecieron estos miles de millones de dólares sacados del país? Hoy les contaremos sobre el lujo ostentoso de los hijos del presidente de Venezuela en medio de una grave crisis en el país. Algo así todavía no lo han visto. Durante años, Maduro construyó su política sobre el odio hacia Estados Unidos. Desde cada tribuna gritaba "Yankees go home" y culpaba a Estados Unidos de todos los problemas del país. Esa era la imagen oficial para la televisión. Pero en la realidad, mientras el padre luchaba ruidosamente contra Washington, su familia transfería dinero en silencio justamente hacia allí. En el año 2019, el FBI hizo públicos los resultados de su investigación. Se trataba de una suma enorme, 1,2 mil millones de dólares. Con ese dinero, los hijos del presidente de Venezuela compraban propiedades en Miami, apartamentos de lujo con vista al océano, villas y establos. Los herederos llevaban una vida lujosa, muy alejada de la realidad del país, y lo hacían en territorio del mismo enemigo al que su padre llamaba a odiar. Finalmente, las propiedades y los activos fueron confiscados. Las villas, los autos deportivos y los caballos se vendieron en subastas a favor del presupuesto estadounidense. Se les prohibió la entrada a Estados Unidos y se bloquearon todas sus cuentas. Pero esto es solo la punta del iceberg y no lo más absurdo de esta historia. ¿De dónde salieron esos miles de millones? Se van a sorprender. No se trataba del comercio de petróleo, como muchos creen. La fuente de su riqueza resultó ser mucho más inesperada y perturbadora. Aclaremos todo de inmediato. El presidente Maduro tiene un hijo de un matrimonio anterior, Nicolás Maduro Jr., conocido popularmente como Nicolásito. La primera dama tiene 3 hijos de su primer matrimonio. En Venezuela se les llama con desprecio y temor los chamos. En esta familia existía una clara división de roles. Empecemos por quien siempre estuvo en el centro de atención. Ese es Nicolásito, el único hijo biológico de Maduro. Fue promovido de forma constante como heredero político. Su padre lo llevaba a mítines, le daba cargos en el parlamento y lo moldeaba como político. Su rostro es conocido por todos los venezolanos. Incluso lo llaman el Kim Jong-un del Caribe, por su complexión y por los intentos de su padre de transferirle el poder por herencia. Mostraba abiertamente una vida de lujo, conducía autos deportivos dorados y en las redes sociales exhibía su intensa actividad política. El momento más revelador fue la boda de un empresario sirio en el Hotel Gran Meliá. Nicolásito fue el invitado de honor. Bailaba al ritmo de la música mientras los invitados lanzaban dólares a su alrededor, una auténtica lluvia de dinero. Esto ocurría en pleno momento de crisis. La gente peleaba por harina en las filas, mientras a los pies del hijo del presidente yacían billetes totalmente desproporcionados frente a los ingresos de la mayoría. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en el año 2019, durante un apagón eléctrico a gran escala. Toda Venezuela quedó sumida en la oscuridad durante varios días. En los hospitales se perdían vidas porque los equipos de soporte vital dejaban de funcionar. Las morgues dejaron de operar. En ese momento trágico, Nicolásito organizaba fiestas. Testigos contaron que en su residencia sonaba música a todo volumen y las ventanas brillaban. Funcionaban potentes generadores industriales.
Mientras los pacientes morían en los hospitales, el hijo del presidente tenía su propia electricidad y su propia celebración. En una de esas fiestas, una mujer intentó fotografiarlo con su teléfono. La seguridad le arrebató el dispositivo, borró todo y la amenazó con consecuencias. Pero su comportamiento aún parecía moderado en comparación con los 3 hijos de Celia. Los chamos siempre se mantenían en las sombras. Su tarea no era dar discursos, sino controlar los flujos financieros más rentables de la familia. Pero ¿de dónde sacaban esos millones de dólares? La respuesta resultó ser mucho más dura de lo que se podía imaginar. Según las investigaciones, el dinero no provenía solo del petróleo, sino también de la escasez de alimentos para la población. Los hijos de Celia aparecían en documentos relacionados con el programa estatal CLAP. Se trataba de cajas de alimentos que supuestamente debían salvar a los pobres del hambre. Junto con el empresario colombiano Alex Saab, compraban en México y Turquía los productos más baratos, muchas veces de muy baja calidad. Luego se los vendían al Estado como si fueran productos premium. La diferencia, de millones de dólares, se desviaba a cuentas fuera del país. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Cuando el precio del petróleo cayó, la familia se pasó al oro. Los chamos aparecieron en esquemas relacionados con la exportación de oro desde zonas de extracción ilegal. Aviones privados cargados de oro volaban hacia Turquía y los Emiratos y regresaban con maletas llenas de efectivo en euros. El mayor de los hermanos, Walter, protegía a la familia desde el punto de vista legal. Obtuvo el cargo de juez del Tribunal Penal de Caracas cuando tenía poco más de 20 años, lo que generó serias dudas en la sociedad. Un joven sin experiencia decidía el destino de personas que interferían con el negocio familiar. Mientras los hermanos mayores se ocupaban de ganar dinero, el menor, Josval, era responsable de los gastos descontrolados. Estaba obsesionado con la velocidad y el cielo. Cuando las diversiones habituales dejaron de interesarle, en la práctica utilizó un aeródromo estatal para fines personales. Mientras la aerolínea nacional se desmoronaba por la falta de repuestos, Josval convirtió ese aeródromo en su patio de juegos privado. Compró los aviones más modernos y contrató pilotos extranjeros. El aeródromo se transformó en un club cerrado donde el Niño Dorado y sus amigos saltaban en paracaídas, mientras en el país ni siquiera había suficientes autobuses interurbanos. Pero Venezuela no les bastaba. A Internet se filtraron las facturas de Josval del famoso Hotel Ritz en París. El costo de una sola noche fue de 40.000 euros. Un trabajador venezolano promedio tendría que trabajar 200 años para pagar solo una noche para el hijo de la primera dama. No era solo lujo, era un abismo entre el poder y el pueblo. El contraste era monstruoso. Mientras la gente se atragantaba con esas raciones, Nicolás Maduro y su esposa almorzaban en Dubái en el restaurante del famoso chef Salt Bae. El video en el que comen filetes con un precio de $1.000 dio la vuelta al mundo. Filetes para la familia del presidente y alimentos vencidos para el pueblo. Ese fue el verdadero precio de ese supuesto cuidado. Y mientras la familia presidencial se probaba el estilo de vida de los jeques árabes, el país literalmente se derretía ante los ojos de todos. Incluso apareció un término amargo, la dieta Maduro. Debido a la desnutrición crónica, el peso promedio de la población disminuyó en 11 kilogramos. Ese fue el precio que el pueblo pagó por el lujo de la familia gobernante. Además, las villas comunes ya no les resultaban suficientes. En una zona exclusiva de la capital, los hijos compraron una calle entera. Se apropiaron de 14 mansiones de lujo consecutivas, expulsando a los vecinos. Alrededor, levantaron un muro de concreto con alambre de púas y colocaron torres de vigilancia. Se trataba de una verdadera ciudad prohibida dentro de la capital. Detrás de esos muros se ocultaban garajes para Ferrari de colección y motocicletas doradas. Y todo esto en un país donde no hay repuestos ni siquiera para autobuses y ambulancias. Pero los apetitos de los príncipes invisibles exigían una escala mundial. Entonces, ¿dónde están ahora cuando el imperio se ha derrumbado?
Los hijos de Cilia, los mismos los chamos, desaparecieron primero. Circulan rumores de que, muy probablemente, se encuentran en Turquía o en Rusia. Son de los pocos países que no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos. Allí, pueden seguir viviendo una vida de lujo sin temer que mañana el FBI vaya a buscarlos. Están sancionados, están buscados, pero siguen en libertad. En cambio, Nicolásito se quedó. Apenas 2 días después de la caída de su padre, subió a la tribuna del Parlamento y juró lealtad al nuevo poder. Parece que quiere repetir la estrategia de Bongbong Marcos, el hijo del dictador filipino que huyó del país. Años después, ese hijo regresó triunfalmente a la presidencia. La historia demostró que perder el poder no siempre significa el final. Para Nicolásito, esto representa una posible oportunidad de regreso político en el futuro. Pero la historia de la familia Maduro aún no ha terminado. Estados Unidos congeló sus cuentas, aunque enormes sumas todavía permanecen ocultas en cajas fuertes. ¿Volverá ese dinero al pueblo de Venezuela o quedará para siempre en las cuentas de los hijos dorados? El tiempo lo dirá. ¿Y ustedes qué opinan de esta familia? Escriban en los comentarios. Dejen un me gusta y hasta la próxima.